Costa Rica con mérito se ha convertido en un habitual en los mundiales. A pesar de debutar apenas en la edición de Italia 90, sus constantes presencias hace que la Sele ya pueda contar con numerosos padres e hijos en la máxima cita del fútbol. Selecciones que han aprovechado en su momento los puntos débiles de los ticos, pero también equipos que han pagado caro el hecho de subestimar a este conjunto que históricamente nunca ha negado la lucha y el esfuerzo en el terreno de juego. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Y empezamos con los amigos de Costa Rica con Grecia, selección que trae muy buenos recuerdos a los ticos, ya que frente a los helenos, la Sele vivió, si se quiere, su momento más importante en los mundiales. Pocos podrán olvidar aquel cruce en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, donde los centroamericanos comenzaron mejor y se adelantaron gracias a un gran remate de Brian Ruiz. Sin embargo, la expulsión de Oscar Duarte hizo crecer a los europeos, los cuales buscaron con todo el empate, pero la dura retaguardia de la Sele, más un Keylor Navas pletórico, hizo que los helenos apenas consiguieran la igualdad en el tiempo añadido para forzar el tiempo extra. Tras 30 minutos sin mayores incidencias, todo se decidió en los penales. Allí Navas terminó de consagrarse como un ídolo. Su atajada ante Gekas le permitió a Umaña darle el histórico pase a Costa Rica a los cuartos de final de aquel mundial, ante una amigable selección helena que vendió cara su derrota. Italia es otra de las selecciones con las que Costa Rica estableció una buena relación en aquella aventura mundialista de Brasil, única edición donde se vieron las caras con los trasalpinos. Aquel duelo se dio por la segunda fecha de la fase de grupos. Allí, como recordarán, los ticos confirmaron que su victoria ante Uruguay no había sido un accidente. Los de Jorge Luis Pinto le plantaron un partido muy duro a la Nazionale, la cual nunca pudo encontrar el gol ante la gran defensa de la Sele y una muralla llamada Keylor Navas. El gran golpe llegó en el minuto 44 por medio de aquel cabezazo de Brian Ruiz, que se coló en la portería de Buffon, único tanto de un encuentro que significó más que 3 puntos para la Sele, que además de clasificarse, se ganó el seudónimo de Matagigantes en aquel mundial. Suecia entra en este ranking de los mejores amigos de la Sele por aquel partido que disputaron suecos y costarricenses en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Italia 90. Allí a los ticos solo les servía una victoria para clasificar a la siguiente ronda, misión que se concretó tras el gran partido que hicieron los centroamericanos en defensa y lo contundentes que fueron en ataque, pues los goles de Roger Flores y Hernan Bedford superaron al conjunto escandinavo, que vio como la Costa Rica bianconera lo superaba en aquel duelo disputado en Genoa, triunfo que a fin de cuentas le dio la clasificación a los ticos a la siguiente fase. La variada experiencia mundialista de los ticos hace que esta presuma de una particular amistad con la selección de China, pues en la única oportunidad que esta selección oriental se clasificó a la fase final de la Copa del Mundo, tuvo que chocar con el cuadro costarricense. Aquel duelo fue por la fase de grupos del Mundial de Corea y Japón 2002. Allí, por la primera fecha, los hombres de Alexandre Guimaraes no tuvieron problemas para evidenciar su superioridad futbolística ante los dragones, y con goles de Ronald Gómez y Mauricio Wright, consiguieron un cómodo 2-0 que sin embargo no fue suficiente para clasificar a la siguiente ronda en aquella oportunidad. Y por cuestión de goles y la importancia del rival, hay que decir que el mejor amigo de Costa Rica en los mundiales es Uruguay, equipo que sufrió la mejor cara de los ticos en la única vez que se enfrentaron. Aquel duelo fue en el debut del histórico Mundial de Brasil 2014. Uruguay fue la primera víctima de la aguerrida selección de Jorge Luis Pinto, que empezó mal luego de un comienzo discreto tras el gol de penal de Edinson Cavani en el primer tiempo. En el complemento, la revolución de la Sele se hizo sentir sobre el césped del Estadio Castelao de Fortaleza, pues con otra actitud los de Pinto arrollaron a la celeste aquella tarde, y con los goles de Joel Campbell, Oscar Duarte y Marco Ureña le callaron la boca al mundo con una increíble y cómoda victoria que significó el inicio del mejor mundial de Costa Rica en su historia, por lo que Uruguay se queda con el honor de ser la vieja confiable de Costa Rica en los mundiales.
Y en el bonus de los amigos de Costa Rica podemos destacar a Escocia, rival de la Sele en el primer partido de los ticos en los mundiales por allá en Italia 90. Allí los centroamericanos firmaron un debut perfecto gracias a la sólida defensa y al acierto del Nene Callazo, autor del único tanto de aquel partido que le dio el primer triunfo a los costarricenses en la Copa del Mundo. Inglaterra también se gana un puesto en este apartado, ya que fue incapaz de derrotar a Costa Rica en la última fecha de la fase de grupos de la Copa del 2014, ya que el 0-0 que se firmó en aquella oportunidad fue otro de los grandes resultados que consiguió la Sele en esa edición. Otros conjuntos europeos que se quedaron con las ganas de ganarle a Costa Rica fueron Turquía y Suiza. Con los primeros, los ticos empataron a 1 en la fase de grupos de Corea y Japón 2002, mientras que con la Nati fue en igualdad a 2 en la despedida de la tricolor de Rusia 2018. Y me trato como un gran carepicha. Polonia da el puntapié inicial en este repaso por los rivales de Costa Rica en la Copa del Mundo. El único encuentro entre ambas selecciones por esta competición se dio en Alemania 2006, fatídico mundial para la Sele que cayó ante los europeos en la última fecha de la fase de grupos, donde si bien ambos conjuntos ya estaban eliminados, el cuadro costarricense ni siquiera pudo cerrar su participación de manera digna, pues a pesar del gol inicial de Ronald Gómez, Ozaki se encargó de remontar para los suyos, con un doblete que permitió la victoria de las Águilas Blancas, y por lo tanto una nueva derrota de los ticos que se fueron de ese mundial sin sumar un solo punto y se quedaron en los últimos lugares del torneo. Y me trato como un gran carepicha. Nos quedamos en Alemania 2006 para repasar otro equipo que le ha causado pesadillas a Costa Rica en la Copa del Mundo. Ese es Alemania, todo uno habitual en esta sección que le bastó con un solo partido para ganar un puesto en este ranking. El encuentro en cuestión fue el recordado duelo inaugural del Mundial de Alemania. Allí, si bien los ticos dieron batalla en el Allianz Arena, anotando incluso 2 goles a los locales, sufrieron la contundencia teutona en todo su esplendor, con 4 tantos que de entrada condicionó la pobre actuación que completó el equipo centroamericano en aquella copa, pues esa dolorosa derrota fue solo el comienzo para acabar en el sótano de su grupo. Y me trato como un gran carepicha. Ecuador completa el repertorio de rivales que Costa Rica ganó en el Mundial de Alemania, pues fue otra selección que aprovechó esa discreta actuación de la Sele en aquella oportunidad. El duelo con la tricolor se dio por la segunda fecha de la fase de grupos, un partido donde la selección sudamericana dejó en evidencia todas las falencias defensivas de los hombres dirigidos por Guimaraes. Carlos Tenorio, Tim Delgado y Caviedes fueron los verdugos de los ticos aquella tarde en Hamburgo, partido que significó el adiós de Costa Rica de Alemania 2006, mundial donde el cuadro sudamericano pasó con más pena que gloria. Y me trato como un gran carepicha. Checoslovaquia, o la actual República Checa, se gana esta alta posición entre los rivales de Costa Rica por la magnitud y la holgada derrota de los ticos a manos de los checos. Aquel duelo fue por los octavos de final de Italia 90, allí los europeos, siendo conscientes de las grandes actuaciones que venían completando los centroamericanos, no se guardaron nada y atacaron con toda su artillería a una defensa tica que hasta el momento era casi impenetrable. El esfuerzo tuvo su resultado, pues los checos se despacharon con 4 goles ante la Sele, que solo pudo gozar de un gol de Ronald González para el 4-1 final, que significó el adiós de Costa Rica de ese mundial, goleado pero con la frente en alto de hacer un gran debut. Y me trato como un gran carepicha. Pero con diferencia, el peor rival de Costa Rica en los mundiales tiene nombre propio: Brasil. La verde amarela tiene a los ticos entre sus numerosos hijos en esta competición, pues los 3 encuentros que han disputado, todos han sido para el scratch. El primero de ellos llegó en Italia 90. Allí la canariña fue paciente y con un gol de Müller fue la única selección que pudo derrotar a los ticos en la fase de grupos de aquella copa. El reencuentro se vivió 12 años después en Corea y Japón 2002. Allí una Costa Rica más ofensiva se las veía con la poderosa Brasil, que luego se alzaría con el pentacampeonato, por lo que el poderío de los sudamericanos fue demasiado para la Sele en aquel duelo. Los 5 goles que sufrieron los hombres dirigidos por Alexandre Guimaraes no solo significaron el dolor natural de una goleada, sino que fueron la condena de Costa Rica en ese mundial, pues la diferencia de gol fue determinante para que fueran superados por Turquía en aquella oportunidad. Finalmente, hay que rememorar el episodio más reciente, donde los ticos trágicamente se reencontraron con los brasileños en Rusia 2018. Sin embargo, los hombres de Oscar Ramírez vendieron cara a su derrota, gracias a un gran esfuerzo defensivo y, como no, a un pletórico Keylor Navas, factores que lograron mantener un empate a 0 hasta el tiempo de reposición, fracción donde llegaron los tantos de Coutinho y Neymar.
que significaron una nueva derrota tica a manos de Brasil, que fue sufrida, pero a fin de cuentas significó la eliminación de la Sele y confirmó el estatus de bestia negra de Brasil para esta selección. Y me trato como un gran carepicha. Y en el bonus de los rivales de Costa Rica hay que destacar a Holanda, o mejor dicho, Tim Krul, protagonista de la digna derrota que sufrió la Sele a manos de los naranjas en los cuartos de final de Brasil 2014, donde luego de 120 minutos de lucha aguantando los ataques de los tulipanes, el amuleto de Van Gaal fue mortal para las aspiraciones de Costa Rica, pues el mencionado Krul en la tanda de penales fue el héroe de los europeos atajando los remates de Brian Ruiz y Michael Umaña, lo que significó el adiós de Costa Rica de ese mundial. Serbia también se cola entre los rivales de la Sele tras la victoria que gozó a costa de los ticos en Rusia 2018. Allí, a pesar del esfuerzo de Keylor Navas, un golazo de Kolarov concretó la derrota de los costarricenses en el debut de este mundial. Y hasta aquí este repaso por los amigos y rivales de la Sele en la máxima cita del fútbol. Por supuesto, como siempre, invitados a comentar sus impresiones sobre este ranking y a opinar sobre su orden y la relevancia de cada uno de los duelos. Yo me despido y será hasta la próxima, como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.